La adolescencia es una fase que marca el final de la niñez y el comienzo de la etapa adulta. El mundo del adolescente está en constante transformación y las repercusiones afectivo-emocionales y psicológicas son de relevante importancia para la familia y también dentro del ámbito educativo. La acción educativa debiera contribuir con las familias al desarrollo integral del alumnado, transmitiendo actitudes y valores que favorezcan el respeto a la libertad individual, la igualdad, la pluralidad y la justicia. Entre adolescentes, un elemento fundamental es la comunicación clara, honesta, de confianza y respeto por las opiniones, creencias, pensamientos y sentimientos. Las relaciones amorosas en la adolescencia se ven influenciadas por las expectativas de sus amistades, de la familia, de los medios de comunicación y de todo su entorno. Todo lo que rodea a un adolescente influye en su comportamiento dentro de la relación, amistad especial, enamoramiento, noviazgo o como se quiera llamar. Es importante que todas las decisiones que tome el adolescente le ayuden al crecimiento personal de manera responsable. La construcción de la vida social y afectiva durante la adolescencia se halla influida por los elementos de diversa índole, que guarda relación con factores individuales, familiares y sociales. Específicamente en el plano de las relaciones afectivas, tienen especial relevancia en primer lugar el carácter singular que para el adolescente tengan las relaciones en el ámbito familiar y en segundo lugar, los significados que asignan las relaciones con amistades y noviazgos. Ambos tipos de relaciones han de constituirse en componentes fundamentales a la hora en la que el adolescente delimita su ámbito social y afectivo fuera del correspondiente a la familia. A continuación, en Soluciones, hablaremos de las relaciones respetuosas entre adolescentes. Es un gusto saludarle, una emisión más de Soluciones, desde luego, transmitiendo desde esta su casa, la casa de las y los veracruzanos, Radio y Televisión de Veracruz. La emisión de hoy se transmitirá completamente en vivo a través de Facebook, por TV+, y ya lo escuchó. Especialmente nos interesa mucho saber, conocer y descubrir qué podemos hacer con respecto a la adolescencia, qué necesitan nuestros adolescentes hoy en día, y por eso nos ocupamos del tema. Invitamos desde luego a dos especialistas. Nos da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a la psicóloga Mabel Beltrán. Bienvenida, qué gusto. Gracias. Y desde luego a Claudia Ayora, que pues ya también es una colaboradora que ha hecho un trabajo importante aquí en nuestra casa. Claudia, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Y el día de hoy, querido público, si usted tiene alguna duda o quisiera compartirnos parte de su experiencia en este proceso educativo con sus hijos tal vez, o con sus alumnos que tienen que ver con la adolescencia, vamos a dejar también nuestra línea telefónica disponible, el 228-842-3500. Ahí está atendiéndole nuestra querida Angelina en recepción y nos pueden hacer llegar desde luego todos sus comentarios. Bueno, pues ya escuchamos una cápsula que nos habla un poco acerca de lo que sucede en la adolescencia, y desde luego que la intención será tener una mejor relación, comunicación y un desarrollo en esa parte de la edad que necesariamente como sociedad tenemos que estar muy atentos para darles este acompañamiento a nuestras adolescentes y a nuestros adolescentes. Primeramente, pues sería importante hablar de la parte principal, que es la responsabilidad paterna, ¿no? Como papás, ¿qué debemos saber acerca de la adolescencia, Mabel? Híjole, yo quisiera, no sé si llamarle responsable. Hoy en día usamos también la palabra consciente, ¿no? Lo que significa realmente el desafío de la adolescencia, ¿no? Y prepararnos, nada más que no nos enseñaron a prepararnos. Entonces, sería lo que acabas de decir, desde ver, bueno, qué cambios hay, ¿no? Yo como papá, así como hay el otro día observaba que había un tríptico de prepárate para la menopausia de tu madre, ¿no? Me encantó verlo en una clínica
de ginecología. Yo decía, ay, ojalá y hubiera un tríptico que dijera, prepárate para la adolescencia de tus hijos, ¿no? Porque realmente así como lo más elemental, ¿no? Los cambios biológicos, los cambios de estado de ánimo, que sí, a lo mejor los vimos en la preparatoria, ¿no? Cuando llevábamos las materias de naturales o biología, pero retomarlo ya adultos y no engancharnos a veces y que no nos afecte. Yo digo que es la prueba más grande de autoestima, los hijos adolescentes, porque te juzgan, ¿no? Están pendientes de en qué te equivocas, ellos saben todo y ahorita con toda la información en redes, y esto nos obliga a ser todavía padres mucho más conscientes de ser papás de los adolescentes de hoy, que no va a ser lo mismo ni podemos educar desde los papás que tuvimos nosotros y desde lo que fue nuestra adolescencia, que es totalmente lejana, ¿no?, a lo que hoy tenemos, ¿no? Eso es algo sumamente importante en lo cual nos podemos centrar el día de hoy. Y es que, desde luego que hoy ellos están expuestos a más información, bombardeados todo el tiempo, y llega un momento en que creen saberlo todo, ¿no? Aunque su postura no muestra un desarrollo ni cognitivo ni emocional, ¿no?, como tal, el mundo lo que les ofrece y lo que les dice, tú tienes el poder, tú tienes las herramientas, tú ya lo sabes todo. Pero ¿cómo ir mediando esa parte, Claudia? ¿Cómo ir haciendo este trabajo de poco a poquito para que no nos caiga de sorpresa justamente este comportamiento que a veces rechaza incluso a la misma familia, el adolescente? Y que bueno, también es importante decirlo que es natural que rechacen a la misma familia, ¿no? Por eso creo que lo que decía Mabel es importante tenerlo siempre presente, de que ese rechazo o esa lejanía o esa búsqueda diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados no es un rechazo per se hacia uno, no nos dejan de amar, sino simplemente están buscando su propia identidad, ¿no? Eso es importante porque sí puede mover mucha emoción desde lo maternal, paternal, mueve mucho, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas importantes de poder ir observando o que tener al pendiente es no dejar de mirar a nuestros hijos y a nuestras hijas, o sea, no dejar, respeto significa, viene de la palabra respicere, que significa mirar bien. O sea, ¿cuál es el respeto también que le otorgo a esa persona, a ese ser humano que está creciendo? Porque si solamente los vemos como en tránsito a la adultez, no vamos a ver sus necesidades, sus anhelos, sus emocionales de ahorita, ¿no? O sea, un ejemplo muy rápido. Obviamente que una ruptura o un primer amor lo van a sentir muchísimo más fuerte que lo pudiera sentir cualquier adulta o adulto. Y creemos que no, bueno, ya vas a vivir otras, o sea, minimizamos sus sensaciones y emociones, y yo creo que es reconocerle lo que están en ese momento sintiendo, pensando, viviendo, para que entonces podamos pues ser más cercanos, poder tener mucho más vínculo fuerte con ellos y poderles acompañar, ¿no? O sea, creo que empezar por ahí un poquito. Y empezamos hace algunas semanas, Claudia, abordando este tema, pero desde luego que es muy amplio y hay que aportar más información a nuestro público. Desde los 10 años pudiera empezar a gestarse la adolescencia, ¿no? Hasta los 17, tal vez a veces un poquito más. ¿Qué pasa a nivel químico, cognitivo, en esta etapa, Mabel, que como papás también y como formadores, maestros y todos los que estamos en el entorno de estas adolescentes y adolescentes chicas y adolescentes chicos, debemos saber? Porque desde luego, como bien decías, Claudia, ay, va a pasar, ¿no? Pero si yo no tengo esta conciencia de lo que sucede químicamente, ¿no?, en el cerebro de los chicos, pues no tengo esta responsabilidad de comunicarme de otra manera. Claro, o le exijo, ¿no? Exacto. Yo, bueno, en la consulta privada los papás me dicen, pero es que mi hijo es inteligente, tiene que entenderme. Y se enojan, ¿no? Y a los papás, y yo les digo, a ver, y les encargo tareas a los papás, ¿no? Aprovecho un poquito los minutos entre el cierre de la consulta y les digo, a ver, les voy a encargar que vean la anatomía del cerebro de un adolescente, que además hay tanta información ahorita, y si no lo quieren leer, escúchenlo en YouTube, ¿no? Entonces yo los invitaría a todos y nos invito, ¿no?, a recordar, ¿por qué no también?,
que el adolescente está en formación de su lóbulo prefrontal, que además se termina de formar hasta los 21. Entonces, exigirle a un adolescente que tenga capacidad analítica, subjetividad, autocrítica, autoanálisis, pues es humanamente imposible. Es como pedirle a un bebé de 4 meses que gatee. Pues le lastimaríamos sus piernitas, haríamos algo que el bebé no podría hacer. Igual es el adolescente. No tiene la capacidad autocrítica para darse cuenta en la misma dimensión que el adulto se da cuenta de las cosas a largo plazo, de las decisiones que tomamos, y aún así, ¿cuántas veces no nos equivocamos, no? Claro. Y cometemos errores que decimos, ¿cómo es posible que elegí por ahí, no? El adolescente todavía no desarrolla esa parte, y entonces les trato de explicar esto a los papás. No les podemos pedir que tengan esa capacidad, entonces los mando de tarea, y yo diría para todos, volver a ver el cerebrito, el cerebrote, el mediano cerebrito, o sea, cómo se va formando. ¿Y qué estamos pidiéndole, no? Me decía un papá, es que es un mentiroso, miente. Y es que las mentiras sirven para algo. Y habría que ver qué está obteniendo cuando miente, pero no tiene la dimensión de mentir por lastimar o la intencionalidad que creemos que está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre muchas otras cosas que el cerebro de un adolescente entre 12 a 14 años prueba, ¿no? A través de estira y afloje, o de voy a probar a mi papá, decimos como la liga, a ver hasta dónde da mi papá, ¿no? O mi mamá. Entonces, yo diría empezar por esto que acabas de decir básico, ¿no? ¿Por qué no? Si voy a entrar a una etapa tan importante, pues irme a la anatomía, a lo endocrinológico, a lo hormonal, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se enojan de todo a veces, no? Tengo una hija de 14 y, no quiero, y me contesta, y se queda. Y yo digo, ay, ok, está bien, ya no le digo nada ahorita, me voy a esperar, ¿no? Y saber estos tiempos, este respeto a sus tiempos, decía algo precioso Claudia, a lo que están descubriendo. Ellos están descubriendo. Y luego hasta se arrepienten y ya te dicen, ay, perdón, mami, perdón, papá, no sé qué. ¿No? Como que ellos están descubriendo también esos picos de impulso que tienen, ¿no? Y es retirarnos un poquito y dejarlos, ¿no? Más que saturar y aniquilarlos, y es que ve cómo gritas, y no sé, y entrar en estas situaciones que muchas mamás me dicen, ¿no? En la consulta. Claro, y desde luego que muchos se deben identificar como que están pasando estos episodios a lo mejor de euforia, ¿no? O de querer divertirse mucho, o tal vez algún momento de tristeza, ¿no? Que algo que antes no les causaba, no tanto tal vez conmoverse, ahora de repente notan que hay, ¿no? Sobre todo las niñas, ay, ¿esto por qué me conmueve, no? Porque antes no sentía lo mismo. Están en esa etapa de descubrir cómo se están moviendo sus emociones, cómo este sentir se manifiesta de manera distinta a cuando eran niños. Y es que algo importantísimo, como dice Mabel, es reconocer que todos esos cambios, digamos, son reales. O sea, de repente creemos o sentimos que no deberían de suceder, como dice Mabel, pero si reconocemos que son reales, que realmente no tendrían por qué tener el mismo pensamiento que como adulto. Además, algo bien importante también, entre los 12, los 10, o sea, en la pubertad, cuando empiezan los cambios físicos, todo su ser está concentrado en esos cambios físicos. O sea, la energía corporal está puesta en ello. Entonces se cansan más, duermen más, pueden tener cierta emocionalidad mucho más fuerte. Y después de la pubertad, o sea, ya que entró la menarca, etcétera, la menstruación, pues ya la emocionalidad empieza y la identidad. Pero lo corporal fuertísimo. Y algo que también es necesario que sepamos es que el pensamiento del adolescente es teleonómico. O sea, no puede dirigir su pensamiento al futuro. O sea, les cuesta trabajo. O sea, nosotros decimos, ¿por dónde me voy a ir a TV Más? Voy a agarrar Ruiz Cortines y voy a llegar. Eso no lo puede hacer un adolescente. Entonces viven el aquí y el ahora. Por una temporalidad, y no es que tengan un defecto, es que así es su pensamiento. Entonces también como decir, bueno, no le puedo decir, pero es que ya si tú vas a estudiar y entonces haz otra cosa, ¿no? Como que piensa en el futuro, ¿no? Su futuro es el fin de semana. Ir a ver a Taylor Swift.
Sí, no, ese es su futuro ahorita, ¿no? Exacto, entonces también esos son datos sumamente importantes, porque de repente, como dice Mabel, exigimos demasiado a un proceso de físico, emocional, intelectual, ¿no? psicológico, que lleva su tiempo y que necesitamos estar cerquita para ir pues un poco ahí mediando, acompañando, pero la adolescencia despierta nuestros demonios como adultos, porque nos enfrenta a lo que, ahora sí que la frase queda, de lo que me choca, me checa. O sea, cuando algo muy fuerte me está afectando en mi hija y en mi hijo, tengo que voltearme a ver a mí, a un espejo interior y decir, ¿por qué me está brincando demasiado? El tipo de control que quiero ejercer, el miedo a mí o a lo que yo viví, el miedo a lo que no vayan a sufrir, a soltar a mi hija y a mi hijo, a que piensen de forma independiente, lejano a mí, o sea, tendríamos que ver. A mi niño interior. A mi niño, claro. Porque también. todos tenemos también ciertas heridas, y qué tal si también hay cosas que nos despiertan esas heridas que no hemos sanado o las hemos evitado o negado, ¿no? En esta cultura se niega mucho. Ahora que mencionabas, Claudia, este comportamiento en el que no tienen tal vez esta capacidad de estar planteándose un futuro a corto, mediano o largo plazo, también sucede mucho que se empiezan a cuestionar qué hacen aquí. No, claro. ¿Por qué estoy aquí? Y empiezan a cuestionar el mundo entero. ¿Y por qué es esto? Y así como cuando tenían 2 años, ¿no? Que empiezan a descubrir todo para qué funciona y tal. Creo que les pasa mucho también en la adolescencia de cuestionarse que todo, ¿no? Una cuestión filosófica. A mí me gustaría rapidísimo decir algo al respecto, porque es muy interesante cuando nos damos cuenta como adultos. O sea, esa pregunta filosófica se hace siempre, pero hay 3 maneras de responderla de los jóvenes. O sea, digamos que está documentada y depende mucho de cómo como familias acompañamos para que la respondan. Las adolescencias, cuando se preguntan quién soy yo, pueden responder no sé quién soy, es decir, que no tienen ninguna habilidad, ningún interés, ninguna búsqueda, ningún sueño, ningún anhelo, porque tampoco lo han podido estar, digamos, cercano a ello, junto con alguien más para que les ayude, o pueden decir sí sé quién soy, pero soy un flojo, un grosero, un mentiroso. Okay. Responden la pregunta de forma negativa porque es lo que han escuchado todo el tiempo. O responden, sé quién soy, merezco amor, merezco ser amado y soy bueno o sea, no tienen que ser bueno para todos, tienen que nada más saberse buenos o buenas para algo, y eso lo agarran para poder entonces construir su identidad. Nada más que ya como esas 3 respuestas son sumamente importantes que las tengamos presentes. Y aquí viene justamente este acompañamiento del que también estamos hablando, que es sumamente necesario para nuestros adolescentes. Si no hay una confirmación en casa, ¿no? Desde el núcleo familiar, lo más cercano, desde donde ellos están contenidos, si no hay una confirmación de bravo, eres bueno para poner la mesa, por decir algo, ¿no? Eres hábil para las matemáticas, eres hábil para la lectura. Cualquier concepto que nosotros podamos ir reafirmando en el proceso de desarrollo de nuestros hijos, obviamente va a tener un fruto positivo, ¿no? En estos cuestionamientos, o sea, va a impactar de manera positiva. Y como bien decías, Claudia, si por el contrario, tal vez ellos han estado escuchando, no haces esto, no haces aquello, no te sale bien, porque, o sea, si ellos han estado en una constante negativa hacia su persona y a cómo se observan o se han venido observando en su desarrollo, tal vez esto les impacte de manera negativa. Claro, no, por supuesto. De hecho, ahorita me fui a la historia de un chico que conocí, que él, un poco lo que decía ahorita Claudia, ¿no? Se definía a sí mismo así, ¿no? Como, pues es que yo no sé ni para qué sirvo, mi papá dice que soy un bueno para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo impactan las palabras? Y yo sí me atrevería a decirle a los papás, cuidado en el acompañamiento, como bien la palabra lo dice, estamos a un lado, pero quizás a lo mejor no quiera un papá o una mamá estar diciendo lo bueno, pero por lo menos en ese descubrir, aceptarlo,
no invalidarlo, no en decirle, ay no, eso no va a funcionar, ay no, te vas a morir de hambre, ay ¿cómo crees? Eso no sirve. No, ya a lo mejor yo diría, bueno, si no quieren estar en la parte, que sería maravilloso, claro, poder reafirmar en lo que tienen la habilidad, las competencias y decir, tú eres muy competente para esto, pero si no, porque así no me educaron, me decía un día un papá, es que a mí mi papá nos educó para esto. Yo decía, no, ya no podemos educar a los hijos así. Pero al menos en ese papá, yo decía, bueno, al menos vea en qué se está convirtiendo su hijo. Es que no, nada de lo que él me decía, nada de lo que él hace, yo estoy interesado. Interésese, señor, descubra qué le está gustando, porque acompañar no es nada más quedarme callado. Acompañar es, si él le está gustando un influencer, usted métase a ver al influencer. Claro. Es que dice temas, me decía, es que dice puras cosas materiales, métase a ver qué le gusta a su hijo, vea qué está siguiendo su hijo, a quiénes sigue, acompáñenle en esos temas de conversación, porque eso es importante para él, y no porque para nosotros creemos que no es importante, dejemos y nos perdamos esa conversación, eso que nos está él diciendo. Para mí ese sería el acompañar real, ¿no? Consciente me refiero, yo siempre digo esa palabra porque es estar con los 5 sentidos, en su lenguaje corporal, en su tono de voz, en su sonrisa si está triste, y estar ahí escuchándolo. Quizás si no lo quiero validar, bueno, al menos decir, ay, qué interesante. Me dice una mamá, pero es que luego llega en un horario en el que estoy muy cansada. Bueno, pues intentar con mis 3 sentidos, aunque sea. O sea, si no puedes con los 5 y está en ese horario, bueno, en ese momento, como no te hacen mucho caso en la adolescencia, están muy ensimismados, encerrados, aprovecha el momento en el que llegan a contarte algo. Y si tú dejas de hacer tantito, si estás cocinando, bueno, sí, ¿no? O estás arreglando el coche, si eres papá, sí, tratar de ponerle un poco de atención, y con eso creo que puede ser suficiente para ese acompañar. Claro, con estos 3 sentidos y tal vez con estos, no sé, 2% de batería, ¿no? Si es 11:30 de la noche. Que te quedan. Desde luego que puedes estar muy agotado, pero tener una comunicación abierta, una comunicación plena y sobre todo muy receptiva, ¿no? Por parte de los papás de qué es lo que está pasando con ellos. Hoy lo veo diferente, no quiso comer. O sea, no vamos a alarmarnos todo el tiempo por cosas que vayamos observando, pero sí estar muy al pendiente de qué está sucediendo con ellos. Creo que también en esta etapa es donde muchas familias pierden a sus hijas y a sus hijos. Es cuando se pierde la comunicación y entonces ya empiezan ellos a tener, o un poquito más adelante, ¿no?, otros intereses, y entonces justamente como dejan de observar este interés por parte de su núcleo, ¿no?, de la gente que ellos aman o la gente que ellos tienen como mayor confianza, aunque no se perciba tanto en esa edad, pues de repente sí es como, pues no me hace caso, no le interesa. Se cuestionan demasiado también el si se les ama o no, ¿no? Es también como una parte donde ellos cuestionan mucho qué tanto se les ama y si realmente es valiosa su vida. Y buscadores de congruencia, ¿sabes? Es muy interesante. Por eso decía Mabel también, así nos enfrentan a nuestros propios fantasmas. Digo, no tenemos que ser perfectos, ni el 100% congruente siempre, o sea, de repente nos resbalamos, ¿no? Pero poderlo verbalizar con nuestras hijas y nuestros hijos, o sea, si son escaneadores de qué está sucediendo con nosotras y se lo cuestionan y preguntan como mamás o papás, pero no dejar, como tú dices, ¿no? O sea, creo que también necesarísimo no perder la esperanza, diría yo. O sea, no perder la esperanza en la comunicación. Un momentito me acerqué a mi hija o a mi hijo y le dije, oye, no sé, quise hacer una plática y no resultó, pues no perder las ganas y volverlo a intentar al otro día y volverlo a buscar al momento siguiente, porque siempre van a saber que ahí estamos para la comunicación. El problema es que si decimos, no le importo, no quiere platicar conmigo, que se quede solo, entonces sí va a buscar afuera de casa esa atención, esa necesidad de verbalizar esas dudas, esas preguntas, y no siempre va a encontrar las respuestas de manera pues responsable, amorosa, ¿no?, interesada. Entonces, no perder la esperanza, ¿no? O sea, si en algún momento no funcionó, volverlo a hacer. Y como dice Mabel, pues
aprovechar todos esos momentitos y saber qué momentos del día los encontramos como más abiertos y receptivos para la comunicación, y ahí de repente soltar una pregunta que no sea cuestionadora, eso sí también es bien importante. Claro. ¿No? ¿Y qué hiciste? Sí, ¿Por qué o hiciste? aniquiladora. Ay, sí, o aniquiladora, ¿no? O sea, necesitamos saberles escuchar. O sea, ¿cómo te fue? ¿No? ¿Cómo te sentiste hoy? No de cómo te fue, bien, van a decir, pues qué padre, y por qué bien, ¿no? O qué fue lo mejor o lo peor de tu día, ¿no? O sea, preguntas que nos hagan también incluirnos en esa conversación. Fíjate que lo peor de mi día fue esto, y decírselo como mamá o como papá de manera sincera, y que nos vean como seres humanos con nuestros buenos y malos momentos, pero que sepan que ahí está el espacio para hablar, ¿no? Muy bien, pues esperemos que estén disfrutando esta emisión. De verdad que a nosotros nos da un gusto que podamos contribuir un poco en el tema que tiene que ver con la formación y sobre todo observar a nuestros adolescentes. Vamos a ir a una pequeña pausa promocional. De inmediato vamos a volver con más aquí a Soluciones. Le invitamos también a que se mantenga en contacto con nosotros. Volvemos. Qué gusto que esté con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones, hablando justamente pues de las relaciones respetuosas entre adolescentes. Hemos abordado este tema en alguna emisión anterior y nos parece muy valioso continuar y abordar también otros aspectos que pueden contribuir también en el desarrollo de nuestros adolescentes, sobre todo aquí en el estado de Veracruz. Nuestra línea telefónica está disponible 228-842-3500. Gracias especialmente a mi familia que me está viendo, Sandy y Maruchita, gracias. Ya me mandaron a felicitar también por el cumpleaños. Gracias por estar viendo la emisión de hoy. Y tenemos saludos también. Arge nos escribe también, dice felicidades y saludos para las tres. Gracias por escribirnos, gracias por reportarse con nosotros, Arge Pala. Bueno, pues hablando de la adolescencia ya, de alguna manera estuvimos pues compartiendo lo que tiene que ver con su desarrollo, ¿no?, cerebral, esta composición química que está sucediendo en el cerebro y que por eso tenemos este comportamiento y estas formas, estas maneras. Pero creo que también es muy importante que ustedes en este quehacer de psicología nos compartan algunas de estas experiencias como más frecuentes en la consulta, que digamos que es como el coco de los papás, ¿no? ¿Por qué llegamos a consulta? ¿Por qué cuando decimos, ya no puedo, psicóloga, échame una manita, aquí cómo le hago? ¿No? ¿Cuáles son como estos referentes que podemos compartir con el público? Bueno, en mi caso llegan a veces papás, digo a veces por decir, ¿no? Pero sí llegan varios, ahorita tengo bastantes adolescentes, pero luego se quedan los papás, porque en realidad quienes necesitan a veces realmente la terapia, la información y bajar esta angustia, esta ansiedad que provoca el no lo estoy entendiendo, se encierra. Un papá, por ejemplo, me decía, es que me dice que no vaya. Y en esto que comentaba Claudia de perder la esperanza, es una de las primeras cosas que le dije, vamos a no perder la esperanza, ¿no? El papá ya estaba mis hijos no quieren que yo vaya a los eventos deportivos, ni eventos culturales, a nada de la escuela, y yo ya mejor no voy. Le dije, no. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que sugerimos, ¿no? No, quédese si quiere en la esquina, si quiere póngase atrás del poste, le decía yo. No sé, en los claro. Americanos, no de su hijo el en medio, pero no deje de ir. Porque esto lo hacen los hijos porque en realidad quieren que los amigos estén en esta búsqueda de identidad, de sus pares, de pertenencia. Y claro, la idea de ir no es ir y abrazarlo y gritarle como alguna vez lo hice yo. Hacerles pasar vergüenza. Que la regué. Yo lo hice pasar una vergüenza a mi hijo de, ay, aquí está tu mamá, ese es mi hijo. No, eso sí no lo hagamos, ¿no? Pero tampoco esto de decir, como no quiere que vaya, psicóloga, no voy. Como no quiere hablar conmigo, no hablo con él. No. Hay que buscar las formas, ellos se van a acercar, decía Claudia, y yo lo sugiero siempre,
esos piquitos de tiempo, de hecho yo encargo también la tarea, yo soy mucho de encargar tareas, bueno, yo encargo también la tarea de váyase a tomar un café con su hijo, pero claro. ¿Cómo? No tengo tiempo, dese el tiempo. Sí, claro. Café, no ir al cine, no ir a sentarse o ver la película o ver el partido o ver la carrera, no. Váyase a tomar un café con él, como lo haría con un amigo, como lo haría con una amiga o alguien de la oficina. ¿Y qué voy a hablar? Usted verá. Ahí ya verán si hablan del fútbol, si hablan de cómo le va en la escuela. Va a haber un tema. ¿Y cuánto tiempo? No, pues tampoco son los tiempos, tampoco nos sintamos tan ansiosos y vea qué sucede, ¿no? En dar ese tiempo. Entonces yo, por ejemplo, lo que más llega es eso, ¿no? Ya perdí la esperanza, no quiere nada conmigo, se encierra. Y 2, les llamo yo crisis de amor, ¿no? Es que se está deprimido y entonces por eso lo traigo. Y me da miedo que pueda hacerse daño, que pueda hacer algo que... Entonces ese es otro motivo. Y otro es, no hace lo que yo digo. Ese sería el tercer motivo principal, yo podría decir. No hace lo que yo digo. Es que no me gustan sus amigos y no hace lo que yo digo de no llevarse con ellos. No va a la escuela que yo quiero que vaya. Y eso es una de las cosas que trabajo mucho con los papás. Generalmente los cito a los chicos y luego cito a los papás, ¿no? En este trabajo conjunto de no están aquí para hacer lo que decimos nosotros. Sí, obviamente hay normatividad, obviamente hay reglas en casa, pero tampoco podemos elegir a los amigos, elegir siempre la escuela, la forma de vestir, la forma de comportarse. Ahí estaríamos perdiendo, no la esperanza, ¿no? Pero sí el vínculo y el respeto, que es el tema central del programa, ¿no? A su persona, a lo que están ellos descubriéndose. Claro, y ojo, papás, porque nos acabas de dar un dato duro, muy fuerte, el que muchos se tengan que quedar a la terapia, porque más bien hay que trabajar en nosotros mismos, más que en el adolescente. O sea, tengo que trabajar en mí para saber qué herramientas tengo yo y autoconocerme mucho mejor. En tu caso, Claudia, pues yo creo que eso es buenísimo, cuando vienen en familia y se queda toda, porque creo que es reconocer el espacio necesario para verbalizar cosas. O sea, me parece muy buena idea que vaya la familia por separado y junta para tener ese espacio también neutro. En mi caso, últimamente lo que he observado más es un poco el miedo materno, a lo que observan en sus hijas e hijos con respecto a la forma en la que se están vistiendo, la manera en la que se relacionan con sus compañeras, amigas, amigos. Creo que hay un cambio importante socialmente ahorita, lo hemos hablado, en donde la manera de hablarse, la manera de buscar esa identidad, pues ya no es en la calle solamente como nos sucedió a nosotras, ¿no? En su momento, bueno, yo soy más viejita que ustedes, pero que antes lo encontrabas en calle, sino ahora son las redes sociales. Y el miedo a los papás es que me da miedo que se vista así, no parece niña o no parece niño, o me da miedo porque quiere ponerse una arracada, porque se quiere tatuar, o sea, el miedo a que se salgan de la cajita que yo construí o las expectativas que tenía para ellas y ellos, y creo que necesariamente se requería este espacio de diálogo juntos y separados para reconocer pues la importancia también de esa búsqueda de identidad, y que el miedo, aunque es interesante, es necesario y a veces pues es imposible no sentirlo, también tiene que ver con nuestros miedos interiores, con nuestras preocupaciones interiores, de que no estoy viendo lo que mis expectativas estaban creando, ¿no? Esa necesaria búsqueda interior de por qué me está dando tanto miedo. Además, un dato también interesante es que lo que ya hiciste, digamos que lo importante y lo fuerte de la familia, ya lo has ido construyendo a lo largo del tiempo. Pero cuando entra la adolescencia es un volver a empezar. Tú puedes volver a otorgar autonomía, iniciativa, autoestima, ¿no? Seguridad, así como lo hiciste cuando empezaban a caminar, cuando empezaron a probar alimentos, cuando empezaron a irse solos a la escuela. O sea, lo mismo que recordemos cuando tenían 2 años en adelante, es lo mismo que tendría que hacer con un adolescente, pero 3 pasos atrás. O sea, otorgarle eso, o sea, que no nos dé miedo lo que hemos estado haciendo, y claro, también ese acompañamiento, pero sobre todo eso me ha sucedido. Y como dice Mabel, me parece muy atinado el que se queden para pues descubrir todas las miembros de la familia de dónde vienen mis miedos, ¿no?
Claro, no todo está dicho, estamos descubriendo también, como bien decías, Claudia, al inicio del programa, la sociedad ha ido cambiando las formas de educar, ¿no? Ellos están enfrentando un mundo diferente al que enfrentamos nosotros cuando estábamos en la adolescencia. Creo que era un poco más tal vez cuadrado, ¿no? O sea, solo recibíamos órdenes, esto sí, esto no, pero no teníamos este bombardeo constante de comportamiento, esa globalización, no estaba tampoco tan impactando tanto en nuestro desarrollo, ¿no? Ahora lo notamos más, esta globalización les llega a los chicos y ahora de repente esta cultura te informo esto y de esta otra te informo esto y entonces ellos pues quiero ser como en Asia, ¿no? ¿Qué tal ahora con los cantantes asiáticos, ¿no? Cómo tienen una influencia súper grande sobre nosotros y específicamente en nuestro país, ¿no? Entonces de repente quieren como de todo. Y este bombardeo, mientras, pues va a estar ahí, el bombardeo va a estar ahí constante y duro, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo con ellos en casa, en su entorno? Y vámonos también a este reto en la educación, que también están enfrentando, desde luego, los centros educativos, secundaria, bachillerato. ¿Cuál es este reto hoy en día para formar adolescentes? Porque una es contenerlos ya en el aula, ¿no? Y dos, que absorban la información que les tenemos que ir dosificando. Pero, ¿cuáles son estos retos, Claudia? Híjole, buena pregunta. Pues de entrada creo que también tiene que ver con el reconocimiento de los saberes de las adolescencias y darles voz y voto a en todos los espacios en donde estén. Así, ya sea la casa, ya sea en un aula, necesitamos saberles escuchar lo que van a decir y de dónde viene lo que están diciendo. No importa si sea desde un TikTok o si sea de una influencer. O sea, de repente la información cae por su propio peso cuando no se sostiene por sí sola, pero hay que dejarles hablar. Si creemos que como educadoras o educadores nosotros tenemos la última palabra, ¿no? O sea, yo soy el maestro y tú eres el aprendiz, entonces ahí hay una cierta barrera. No se encuentra no se encuentran las voces para saberse escuchar y entonces hay un rechazo. Creo que necesariamente tenemos que ponernos en un papel de acompañantes o facilitadores del aprendizaje. O sea, no te estoy atiborrando de información, te estoy compartiendo diferentes saberes desde el personal, que no intervenga, digamos, en ti, o sea, sino más bien quién soy yo como facilitador y cómo estoy entregándote la información, pero también quiero escuchar cómo la estás recibiendo tú. Si solamente es unidireccional, entonces pierden el interés completamente. O sea, hay un bloqueo completo y ya nada más es bla, 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 y entonces están pensando en otra cosa o haciendo otra cosa. Pero si realmente quisiera yo incorporar esos saberes, hay que aterrizarlos a la vida. ¿Para qué les va a servir lo que están aprendiendo en la escuela? O sea, ¿para qué? O sea, necesitamos reconocer su uso real en lo que estamos haciendo, en lo que ahorita están haciendo ellos. Porque si solamente es mera información, pues eso la encuentran en redes y ellos mismos te dicen, o sea, eso que me está diciendo el maestro o la maestra, pues yo lo puedo encontrar en redes, ¿para qué vengo? O sea, y tendríamos que preguntarnos, ¿para qué están en un aula realmente? Y tiene también que ver con las relaciones que se hacen entre ellas y ellos, porque un aula es una representación, un ejemplo muy importante o muy bonito de verlo así como la sociedad. O sea, el cachito de aula es como si fuera la sociedad. Van a haber diversidad de pensamientos, de formas de ver el mundo, de maneras de resolver una situación, de habilidades, de saberes, y así es la sociedad. Si no sabemos estar en un aula, no vamos a saber estar en la sociedad, ¿no? Claro, y de ahí también vamos a derivar con este tema que estamos abordando hoy, y son estas relaciones respetuosas. Desde lo que se gesta en la casa, de esta comunicación, de cómo se relacionan ellos con mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, la vecina, ¿no? El vecino, cómo los primos, cómo son estas relaciones, qué tan respetuosas, amigables, conscientes, ¿no? Porque pues también en algún momento, nosotros crecimos mucho
casi en nuestra generación hubo un tío que o desacreditaba todo lo que hacíamos, ¿no? Ay, ese chamaco menso, o no sé qué, o no, o nos ponían apodos, ¿no? Sí crecimos como a ese modo. Y muy naturalizando el tema de... Ajá. ¿no? Te hacían en la escuela. O nos ponían apodos fuertes, ¿no? Sí. La gorda, la Chaparra. negra, la chaparra, el chaparro. Ajá. Uh-huh. O sea, no nos afectaba, no nos sí. ofendía, ¿no? O sea, lo normalizábamos. Uh-huh. Hoy, obviamente, ¿cuál es la comunicación que estamos teniendo con nuestro entorno, con nuestro núcleo, para que así nosotros funcionemos de una manera respetuosa en este otro entorno que primeramente puede ser el aula, ¿no? Y después los otros lugares donde vamos a estar funcionando, ¿qué tanto impacta? O primeramente la familia. Yo sí le diría a los papás también a los educadores, hay límites, ¿no? O sea, no las faltas de respeto a los hermanos, por ejemplo, o la violencia a los hermanos, también en las formas de hablar. Yo desde ahí lo pondría, ¿no? Y también en el aula. Y también hay maestros que faltan al respeto a veces en la integridad del alumno, ¿no? Poniendo incluso al maestro el apodo, ¿no? El maestro es luego quien le dice al alumno un apodo. A ver tú, lechoso, yo no sé, ahorita no se me ocurre uno. Y no, bueno, yo agregaría lo último, saber un distintivo de cada uno de tus alumnos, ¿no? No desde el apodo, sino qué le gusta, y a lo mejor desde ahí lo metes a dar temas de grupo, sobre todo que se sienten sabelotodos de manera natural en la preparatoria, y además con tanta información, pues dominan todos, son sabelotodos. Entonces, si el maestro ocupa esas cosas, también, ¿no? Entonces, ahí, si estamos viendo que en el aula representa o viene y le falta el respeto, no sé si la palabra se representa, perdón, llega y le falta el respeto a una compañera o a un compañero porque es diferente en alguna forma de comunicarse, pues ahí inmediatamente poner un no, esto sí no lo podemos permitir, porque afuera también, en la sociedad no lo vas a permitir, ¿no? En un acto de violencia, por ejemplo, el shh, ¿no? Que se hacen así, que se están callando uno al otro, que se hacen sonidos, eso pues sí decir desde la casa no, en el aula tampoco, porque también en la vida laboral ni modo que le estemos callando al compañero de trabajo, haciéndole ademanes, poniéndole apodos, haciéndole así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, si lo vamos poniendo desde un principio, serían las relaciones respetuosas. Creo también. que sí, es muy importante y muy valioso que, aunque la palabra suene fuerte, las reglas de convivencia, ¿cuáles son en casa, no? O sea, sí tenerlo claro. En casa no se permite esto, no se permite eructar, no se permite levantar la voz, no se, o sea, insultar a tu hermana, insultar a tu hermano. Y no en una manera impositiva, ¿no? Sino explicar, a ver, chicos, bueno, me pasa, ¿no? Con mis hijos, aunque son de diferente edad, a ver, en casa saben que no podemos hacer esto, ¿no? Si te encuentras algo que no es tuyo, quiere decir que tiene dueño. O sea, si no es tuyo, es de otra persona, claro, para empezar, ¿no? O sea, no tanto el no voy a hacer esto, no puedo hacer, no, sino esto funciona así aquí y me gustaría que funciones así también afuera, ¿no? O sea, que la misma manera respetuosa, de valor que le des a los demás, ¿no? Y va a ser recíproca si tú te conduces con respeto, ¿no? Y de esta manera, pues igual vas a tener del otro lado el mismo respeto. Hasta con la novia, ¿no? Obviamente, el novio. Yo creo que agregaría también que hay cosas que dentro de la familia podemos crear o compartir o determinar de manera pues casi unilateral, ¿no? O sea, desde el adulto que vela por la seguridad, la alimentación, etcétera, de nuestra familia. Y hay muchos acuerdos que se tienen que hacer en familia. O sea, no todo tiene que ser de la mamá, papá o la persona adulta hacia las hijas y los hijos, sino que tienen que integrarse también. O sea, ¿qué le pondríamos a estos acuerdos para que nos llevemos mejor, para que haya comunicación, para que se logre esto, para que hagamos otras cosas? Si no los incluimos, entonces volvemos como robot a acataórdenes que no siempre son posibles a cierta edad. Pero si integramos a nuestras hijas y nuestros hijos en ciertos acuerdos, tenemos la responsabilidad de muchos, de los límites, etcétera, y la autoridad no va a mermar si nosotros integramos en esos acuerdos a las hijas y los hijos, porque de la manera en la que
enfrentemos los conflictos o las situaciones que cambian de repente en la casa, son la manera en la que resuelven también sus conflictos entre amistades. Entonces, si negamos conflictos, si imponemos el control, si hacemos, todo tiene una repercusión en su convivencia también con sus amigas, amigos o sus compañeros, ¿no? Y no hay una maduración del por qué, ¿no? Si tú solo me das una orden, pero no te explico de manera amigable, no necesario, no necesario que digamos, vamos a sentarnos porque les voy a explicar por qué no se deben gritar, no, sino a ver ustedes qué opinan, qué observan, ¿no? Y creo que esto, cuando una vez que lo fundamentas en casa, cuando estás afuera, no normalizas un grito, ¿no? Sí, dices, eso es violencia. Eso es violencia, eso o no que está alguien bien. te haga así y te haga caras, dices, oye, no, esto sí no lo voy a permitir, estás transgrediéndome a mí y esto no. O si es tu pareja, ¿no? También yo quisiera agregar algo y ahorita me brincó una de las cosas que también observo que hacen en el aula y a lo mejor en casa lo aprendieron, y yo tengo ahorita 3 casos en consulta clínica de lo que le llaman la ley del hielo, que ahora ya tiene un nombre, ¿no? Académico ya, ostracismo psicológico, o sea, es decir, dejar de hablar, o el famoso ghosting, ¿no? También el ghosting, que de pronto desaparece. Y lo manejan en pareja, pero desde casa, al menos en los 3 casos que yo tengo, los 3 hijas, son 2 hijas y un hijo, los 3 comentan, y sobre todo viniendo de la figura del hombre, del padre, que en este caso es como la autoridad, me dejó de hablar mi papá, lleva un mes sin hablarme. No, a mí realmente eso me hace mucho ruido y es un trabajo terapéutico más difícil, más desafiante incluso para el adolescente, que cuando el papá regaña directo, o cuando llega y dice. Y yo sí le sugeriría mucho, aunque lo hayamos aprendido seguramente generaciones atrás, probablemente antes era muy normalizado que el patriarca o el padre se enojara y nos dejara de hablar. Está enojado tu papá, viene de malas. Shh, todos guarden silencio. Probablemente viene desde los 40, 30, no sé. Pero esta herencia, que yo diría hay que tener mucho cuidado, porque estoy notando un gran daño en los adolescentes, más valdría trabajarme como padre o como madre antes que dejar de hablarle, ¿no? A los hijos, porque sí hace mucho ruido en ellos, hacen muchas interpretaciones y suposiciones que en su formación del desarrollo psicológico saludable no es recomendable, ¿no? Claro, y como bien dices, Mabel, si lo aprendí a funcionar así, replantearme que hoy esto ya no va a funcionar con mis hijos. O sea, el que yo pierda una comunicación o corte una comunicación o que de esta manera me manifieste mi inconformidad. Exacto. O que hiciste mal, me voy a manifestar. Mi enojo es no hablándote. Sí hay que replantearse y decir, ok, si así he venido haciendo y no sé cómo gestionar este enojo y no sé cómo sentarme a hablar con mi hijo y decirle, ¿sabes qué? Lo que hiciste no fue correcto, me parece que, o quisiera compartir contigo, quisiera sentarme a hablar contigo acerca de este comportamiento que tuviste. Claro. Creo que sí es un llamado a los adultos. Parte del respeto, ¿no? Claro. Porque me decía el papá cuando le preguntaba yo, bueno, ¿y por qué no viene usted conmigo, lo hablamos? Me dice, sí, no, nada más le puedo resumir, mire psicóloga, es muy fácil. Antes de soltarle y me dijo una majadería, ¿no? Antes de soltarle prefiero quedarme callado y hacerle saber mi molestia. Y bueno, ya tuvimos que trabajar con el papá, tuve que trabajar con el papá porque, bueno, no es una solución indicada o buena o sugerida, y menos la violencia, ¿no? Pero tampoco es mejor que la violencia, porque también es una forma de violencia, el no decir ambos. Nada. Ambos. Pues creo que la incompetencia comunicativa nos lleva a dejar esos silencios por miedo a no verbalizar o expresar qué sentimos ante un conflicto o ante una situación que nos desagradó. Pero digamos que esta forma violenta, como bien dicen, de los silencios o incluso de las adivinanzas. También los papás, las mamás tenemos mucho de eso de ¿por qué le voy a volver a decir si él ya sabe, ¿no? Si él ya debería de saber que me enoja, él ya debería de saber. Pero somos gente muy cambiante, somos personas muy cambiantes y a través del tiempo podemos ir reconociendo diversas formas de relacionarnos y las cosas que nos pueden molestar o desagradar o incomodar. Entonces es necesario verbalizarlas. O sea, yo siempre apelo a la asertividad.
búsquenle, así busquen videos, como dice Mabel, busquen de más información. La asertividad es la forma de poder decir y verbalizar claramente lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta. Si no enseñamos a nuestras hijas y a nuestros hijos la asertividad, van a tener también la imposibilidad de decir, no quiero esta droga, no quiero esta relación sexual, sí quiero esto, no quiero aquello, no van a reconocer sus necesidades. Entonces la asertividad tiene un mundo maravilloso para el encuentro con la otra persona desde la comunicación. Y su contraparte es la hostilidad, ¿no? O sea, como decía Mabel, hacer una grosería, o la pasividad es simplemente recibir la violencia por parte de otra persona y no poner un alto. Entonces, ni queremos hijas o hijos hostiles, ni queremos pasivos, pero sí asertivas. Muy bien. Y también para poder llegar a este punto de asertividad podemos tener otras herramientas, además de lo que podemos encontrar en YouTube, en talleres y demás. Hay una oferta muchas veces a nuestro alcance, como es el caso de lo que están proponiendo tú y tu grupo, Claudia, que es muy importante compartirle también al auditorio. Pues somos un somos un trío dinámico que tenemos muchos años trabajando con las adolescencias. El psicólogo Francisco Contreras, Mabel, que también obviamente con toda su experiencia, y una servidora, que unimos fuerzas para poder hacer espacios o tener espacios de diálogo entre familias con adolescentes. 16 de julio vamos a tener una jornada de talleres y de conferencias que van a estar muy, muy interesantes. Cada adulto va a tener 3 charlas y cada adolescente que asista, 3 talleres súper interesantes. Se van a dividir en 2 grupos, de 2 a 14, por lo que decía Claudia, ¿no? La pubertad, y ya cuando ya su cerebrito está, yo digo cerebrito de cariño, pero bueno, el cerebro. Soy así como muy de chiquito, ya están más grandes. Y los de 15 a 17 en otro grupo, entonces va a estar dinámico porque son 3 grupos trabajando al mismo tiempo con 3 perspectivas distintas, ¿no? Y visiones distintas. Y pues el espacio se vuelve más divertido y no tienes a la misma persona todo el tiempo, ¿no? Ha sido un gusto tenerlas en esta ocasión aquí en Soluciones, desde luego en su casa TV+. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.